perdón, aislamiento, cuarentena. Recording is on. Aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. ¿Qué los diferencia? Voy a dejar un espacio aquí cortiquitito para que ustedes piensen un poco, ¿sí? ¿Cuál podría ser esa diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento social? ¿Sí? Eso es muy importante que nos quede claro porque cada uno de esos momentos o cada una de esas situaciones tienen unas respuestas también diferenciadas, ¿sí? Solamente para saber si todos tenemos claro esos tres conceptos. ¿Esto cómo se maneja? ¿Dicen sí o cómo es? Ustedes ahí perdonarán porque Sí, yo de la tecnología no es que sepa mucho. Tranquila, lo manejamos por lo general por el chat, si quieren, yo aquí te comparto lo que van diciendo, puede ser por el chat la primera opción, o quien se atreva y se anime a compartirnos su decirlo, voz. excelente, mejor todavía. Sí, porque la idea es que esto sea un diálogo, ¿verdad? A mí me gustan más y aprendo más de ustedes con este diálogo y ustedes también aprenden de mí. Entonces, ¿alguien se anima a dar estas diferencias? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Por acá, Andrea Ojeda de la Asociación Salto Ángel. Mucho gusto. Te escuchamos, Andrea. Bueno, para mí el aislamiento es esto que estamos haciendo en este momento en Colombia. Nos estamos quedando dentro de nuestros hogares por un periodo no determinado, diría yo, porque no tienen como, o sea, a diferencia de la cuarentena, especifica que es un periodo de 40 días. Entonces, para mí, el aislamiento puede no tener fin, si así se quiere, o sea, no está especificado el periodo en el que nos estamos aislando o nos estamos separando de otros. Y el distanciamiento social es simplemente como tomar distancia de otras personas, pero no precisamente quedándose en la casa o quedándose en un lugar determinado. Puede haber un distanciamiento social en medio de la calle, por ejemplo. Entonces, para mí esas serían como las diferencias. Listo, Andrea, muchísimas gracias. ¿Alguien más, mejor dicho, alguien más quiere rebatir lo que nuestra querida Andrea nos ha dicho? Si te parece, Luz Ángela, aquí en el chat ya alguien nos opina. ¿Lo comparto? ¿Y que tú Vale. me hablas, tú lees lo del chat? Sí, ¿no? Sí, o si tú lo tienes ahí a la mano, lo puedes leer tú, no hay problema. No lo tengo a la mano. Vale, mientras lo ubicas... Prefiero que tú me lo leas. Vale, perfecto. Entonces, Listo. Julio César nos dice, el Ministerio de Educación Nacional expidió los lineamientos para la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia, en el que el primer capítulo, llamado Marco General, aparece en el punto 1.3, las definiciones relacionadas con la coyuntura del COVID-19. Listo. Ahí vamos, avanzamos entonces. Sí. Listo. Sí, por ahora no hay más comentarios. Bueno, me parece fantástico, ¿sí? Partir de conceptos que seguramente muchos de ustedes están manejando y que tenemos que cambiarlos, ¿sí? Porque en efecto, ese mensaje que ustedes transmiten por las radios tiene que ser un mensaje muy contundente, pero además convincente y real. Entonces, vamos a la siguiente, Angelita, para ver el tema de aislamiento, ¿sí? Importantísimo, Andrea y equipo. Dice, aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID y pueden generar algún tipo de contagio. Se hace con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. Entonces, aquí primer descubrimiento o primer cambio frente a lo que veíamos. Entonces, aislamiento no significa que vamos a quedarnos en casa y que digamos que no sabemos cuándo se termina, ¿sí? Sino que el aislamiento se da fundamentalmente cuando tenemos personas que ya se han identificado el virus, la enfermedad. Entonces, el aislamiento puede ser en una institución hospitalaria,
¿cierto? Que ojalá no sea así, porque las condiciones de otros contagios pueden ser altos, pero también hay casos en que las personas tienen el virus, ¿sí? Y les toca quedarse en casa aisladas. ¿Qué significa? Que esa persona tiene que estar en el cuarto, que no tiene que estar en contactos con los demás, y esa persona queda aislada del resto para evitar el contagio, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces ahí clarísimo que el aislamiento se da cuando ya se ha identificado, cuando hay síntomas de COVID, ¿cierto? Y más aún si cuando hay ya una identificación del virus. Pasemos a la siguiente para poder comparar la diferencia con cuarentena, ¿sí? Y aquí también otro concepto errado. Es decir, en cuarentena, entonces uno inmediatamente dice, oh no, tengo que quedarme 40 días en casa. No, cuarentena no es igual a 40 días. Cuarentena es el tiempo que significa que hay que restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas a la COVID. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando ya se habían identificado los casos, ¿sí? El primer caso se identificó en una chica, el primer caso aquí en Colombia, se identificó una chica de 19 años que venía de Italia, ¿sí? Entonces a esta niña le identificaron el virus y le dijeron, usted, decir, si tiene el virus, usted no tiene, decir, queda aislada, ¿cierto? Y por lo menos ese aislamiento tiene que ser 14 días. Entonces, clarísimo para todos que cuarentena no es igual a 40 días. Cuarentena es igual a 14 días, ¿sí? Y son los días en donde a mí me va a separar de aquellas personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-19, ¿sí? Es decir, es el tiempo en que se hace el examen de laboratorio y se supone que es el tiempo en que los resultados del examen de laboratorio me dice a mí si yo estoy contagiada o no. Ahora, si yo no hago esa cuarentena, es decir, no me quedo esos 14 días sin exponerme a otros y si no tengo los resultados del COVID, yo puedo ser, Luz Ángela, puedo ser una transmisora del virus, pero sin tener ninguna manifestación de un síntoma. Y ahí es donde está la gravedad del caso. Entonces, por eso es que hacen los cercos, por eso es que hacen las cuarentenas, para evitar justamente que se propague la enfermedad. Entonces, claro, hay ciertos momentos que dice, pero si a todos nos va a dar, pues que nos dé, ¿sí? Y uno diría, pues sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si a todos nos da, nos podemos morir más. ¿Por qué? Porque no va a haber un sistema de salud y no va a haber unos hospitales que tengan capacidad para atendernos a todos, porque los síntomas son tan severos que necesitan hospitalización y por eso es que ustedes han oído hablar de que trajeron no sé cuántos respiradores, que ya tienen armadas las unidades de cuidados intensivos, porque es que además no es una simple gripa, no, esto ya genera todo un problema de dificultad respiratoria, de fiebre, casi es decir, la enfermedad llega a tal extremo que las personas no pueden respirar y tienen que hospitalizarse. Entonces, imagínense que toda la población o el 80% de la población se contagie, ya los niveles de mortalidad ya no van a ser solamente en las personas más adultas, que son las que tienen las mayores posibilidades de morir, más no de enfermar, sino que van a ser también los jóvenes y también los niños que todavía no decir, los niños han presentado el síntoma, han presentado el virus, pero afortunadamente no en las mismas cifras que los adultos. Bueno, entonces ahora vamos al otro, distanciamiento social, ¿sí? Mira, esa gráfica lo dice todo. El distanciamiento social, también llamado distanciamiento físico, significa que cuando estemos fuera de casa debemos mantener una distancia de 2 metros o más. Y uno diría, ya, y entonces ahora me va a tocar llevar 1 metro
para estar midiendo si realmente estoy 2 metros o no de distancia del otro, o pues lo que nos dicen es listo, cruce los brazos totalmente, ¿sí? A lo largo, y eso es más o menos, son los 2 metros que nos están diciendo entre una persona y otra, ¿sí? Entonces, digamos que estos tres conceptos son muy importantes porque uno diría que mientras estamos en casa, es decir, nos han hecho estar en casa, quédese en casa, ¿sí? Y ese de quedarse en casa lo que está ayudando es a tener un distanciamiento social. ¿Por qué? Porque efectivamente yo no estoy saliendo a la calle. Entonces, salir a la calle, que vamos a verlo más adelante, me implica tener una serie de medidas preventivas que son supremamente importantes. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y ese distanciamiento social lo tengo que tener también en casa? Pues no. No, porque se supone que yo estoy tomando todas las medidas preventivas en casa, estoy haciendo todo lo que es limpieza de superficie, lavado de manos, bueno, todo lo que ustedes ya saben, pero que lo vamos a reforzar aquí en este conversatorio, pero además, si alguna de los miembros de la familia llegara a tener un problema respiratorio y le llegaran a identificar que tiene el virus, ¿sí? Esa persona o se hospitaliza porque los síntomas son muy, muy severos, o esa persona se queda guardada en casa con un aislamiento. ¿Por qué? Porque tiene unas posibilidades enormes, que está contagiada, entonces tiene unas posibilidades enormes de que nos contagie. O se queda también en casa con lo que nosotros llamamos la cuarentena, o sea, los 14 días, que no sabe, posiblemente tuvo contacto, pero es asintomático. Entonces, le toman el examen y tenemos que esperar a que resulte. Mire que yo tengo uno de mis sobrinos es médico, él es médico internista de una clínica acá, y nos mandó en nuestro WhatsApp una información que dice, me toca quedarme en cuarentena. Y pues todo el mundo, pues muy preocupado, dijo, ¿qué pasó? Pues es que en la unidad en la que trabajamos identificaron el virus, ¿sí? Entonces a todos nos mandaron a tomar el examen. Yo estoy asintomático, no me duele nada, estoy divina. Todos los días le hacíamos seguimiento por el WhatsApp hasta que pasaron los 14 días. Él no salió a la calle y no salió justamente por las la alta posibilidad que tenía de tener el virus, pero además de contagiar. Y afortunadamente salió negativo. Entonces, digamos que eso es muy importante que tengan en cuenta y que lo sepan transmitir cuando vayan a estar en sus programas con sus audiencias. A la gente le tienen que quedar claro, ustedes saben, ustedes son los expertos en comunicación, que una comunicación que no se da de manera correcta puede generar mucho ruido, pero además con esta situación, que hay tantas cosas que no son tan claras para todos, puede generar mucho más incertidumbre. Quisiera saber si nos quedó claro a todos el tema de la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. ¿Sí? Bueno, aquí en el chat va diciendo, sí, Lisandra, que súper, todo bien. Omar Marroquín dice que muy claro. Lorna dice sí, señora, claro. Patricia dice sí, señora. Juan Silva dice perfecto. Listo. Andrés Galvi sí. Patricia, Juan, claro, Lorna y todo súper chévere. Muy bien. De todas maneras, la presentación les va a quedar, ¿cierto? Cuando ustedes, y yo les recomiendo, cuando tengan una inquietud, miren, nosotros estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea porque justamente nos interesa que se transmita el mensaje de la mejor manera, pero también, pues ustedes son unos expertos de todos estos medios virtuales. Digo ustedes porque pues a mí a veces el tema de la virtualidad me atropella un poco, pero pueden entrar a la página del Ministerio de Salud, ¿sí? O a la página de la organización, es decir, las dos páginas que yo les recomiendo para cuando tengan que aclarar alguna duda que tengan, consulten esas dos páginas, Ministerio de Salud y Organización Panamericana de la Salud, y seguro ahí van a encontrar la respuesta, ¿sí? Bueno, sigamos, Angelita. Bueno, entonces aquí hay dos cosas que me parece o que nos parece muy, muy, muy importantes que las sepamos, ¿sí? Y que seguramente van a bajar muchos mitos.
que hay alrededor de este virus. Dice, primero, ¿cuáles son las formas de contagio? ¿Sí? Y lo que voy a leérselos textual como aparece en la diapositiva y dice, la enfermedad se propaga Por ahí principalmente estuve, es que el profesor César, pero es que yo estoy aquí en una conferencia ahorita desde las 2:30. No lo pude atender, le dije que viniera a las Hola, 4. tienes el micrófono prendido, por favor, apágalo. Perdón, ya lo silencié. Bueno, Julio, si te quieres, pedimos el favor de tener si presente. quieres, si Ya. quieres te acompañamos a la cita. No, mentiras. Bueno, la cuestión es que en esas formas de contagio, ¿sí? Dice la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona. Punto número 1, ¿sí? ¿A través de qué? Se llaman las gotículas que salen despedidas, es decir, que salen, además la expresión es muy coloquial, dice, las gotículas que salen, ¿de dónde? De boca y de nariz, de una persona que está infectada y que esa persona que está infectada tose, estornuda o habla, ¿sí? Esas tres cosas. Entonces, ahí es donde está un elemento importante porque la persona está infectada, pero no sabe que lo está, ¿sí? Ya ha estado en contacto, pero es asintomático. Esa persona es de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque como no sabe, sale, está en la calle, llega, no usa el tapabocas, no se lava las manos, ni nada de estas cosas, entonces tiene una altísima probabilidad de transmitir el virus, ¿sí? Y es posible que cuando lo transmita a otros sí los afecte. Entonces, importante, ¿no? De persona a persona. Primer punto, a través de que cuando yo hablo, ¿sí? Cuando yo toso o cuando yo estornudo. Y esas gotículas, ¿sí? Dicen, son relativamente pesadas. Y ahí viene un tema para empezar a ver esos mitos que empiezan a salir. Son relativamente pesadas. ¿Qué significa eso? Que no se van muy lejos, es decir, no es que se vayan a pasear y quedaron en el aire y entonces ahora yo tosí y entonces eso siguió yendo y si yo ya estoy en la calle, quién sabe cuántos virus de esos se me van a pegar porque están todos en el aire. Falso. No está en el aire ni se va por los cielos. ¿Por qué? Porque como son pesadas, estas partículas diminutas, ¿sí? Caen rápidamente al suelo, ¿sí? Y por eso es que dicen, bueno, si ustedes van a estar en la calle y se van a ir con las medidas de precaución del caso, que las vamos a ver más adelante, lo primero que tiene que ser cuando llegue a su casa es lavar, es decir, esos zapatos tienen que desinfectarse. O se lavan, o se les echa alcohol a la suela, o se les echa algún desinfectante, porque si yo entro a la casa con esos zapatos, ese bendito virus quedó pegado al zapato. Y en la casa, entonces, estamos descalzos, es decir, estamos más relajados porque se supone que no está el virus en casa, entonces, ojo con eso. Sí se pega a las superficies y vamos a ver por qué cae al suelo y claro, la durabilidad del virus tampoco es que sea eterno, es decir, que va a durar en la calle el resto de la vida, no. Lo que pasa es que como se va transmitiendo de persona a persona, ese virus tiene digamos, tiene esa vida mientras se transmite, pero si el virus está en un espacio y dura más bueno, ahí sí tengo que consultar bien el dato, no quiero darles un dato que a lo mejor no sea correcto, pero más o menos son 72 horas en las que el virus muere. ¿Mm? Entonces, ojo con eso. Y luego dice, una persona puede contraer si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Entonces, por ejemplo, si tosemos y no tenemos una protección en boca, pues ¿qué pasa? Que muchas veces esas gotículas son imperceptibles y salen por la tos, ¿sí? Y si estoy conversando pues con mi amigo o con mi amiga, ¿sí? Y pues ni siquiera yo me di cuenta de que salieron esas partículas, pero estoy con alguien, esa es la posibilidad. O cuando estornudo, ¿sí? Y hay personas que tienen unos estornudos algo particulares, otros no. Y otros pues son eh, muy precavidos en su estornudo, ¿sí? O al hablar. Entonces, que nos quede claro que la primera transmisión se da de persona a persona
a través de las gotículas que salen de nariz y boca cuando yo estornudo, cuando yo hablo, cuando yo toso. No se van por el aire, son lo suficientemente pesadas como para que se caigan al suelo, ¿sí? Sin embargo, como estamos en ese contacto humano permanentemente, ahí es donde está el tema que queremos que les quede claro. Segundo punto, estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies, por eso es que hablan de superficies, que rodean a las personas, ¿como qué? Como mesas, cuando cogemos la puerta, las barandillas, las escaleras, es decir, todo lo que ustedes consideren que es superficie, ¿sí? De modo que otras personas puedan infectarse si tocan esos objetos o superficies, pero es decir, no es que yo toqué la superficie y la superficie está con esa gotícula porque cayó cuando alguien estornudó y entonces al cogerla con la mano ya me infecté. No, 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 no. La infección se da es cuando está la gotícula de una persona que tiene el virus, ¿sí? Que estornudó y cayó encima de la mesa. Yo cogí y pasé la mano encima de la mesa, pero después, ojo, ahí es donde viene el tema, después me paso la mano, ¿sí? Por la cara, pero básicamente por ojos, nariz y boca. Y si ustedes ven, regularmente tenemos una forma inconsciente de cogernos la cara o de tocarnos la cara. A veces, es decir, si lo hacemos conscientemente, seguramente no vamos a poder contar cuántas veces al día nos tocamos la cara, ¿sí? Pero si le ponemos a otra persona que nos mire y que con estos movimientos inconscientes regularmente a uno se toca la cara, ¿sí? Pero además se le metió un mugrecito en el ojo y ahí empieza a molestarse el ojo o en la nariz, todo lo que es nariz, boca y ojos, cuando yo toco una superficie y cuando me la paso por la cara. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta ese tema, especialmente es la recomendación cuando están fuera de casa, ¿sí? Porque ustedes no saben en dónde están, ni qué están pisando, ni qué están tocando. Y por eso es que nos están, digamos, como atiborrando hasta el cansancio, y creo que está bueno, del lavado de manos. Es decir, cuando a uno le dicen, oiga, cuando llegue a la casa, lávese las manos, pero no nos están diciendo que solamente con agua, no, lávese las manos con agua y jabón durante 20 minutos, perdón, 20 segundos. Y uno dirá, ese es un acto que hacemos también muy inconsciente, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes ya empezaron a hacer un lavado de manos de manera consciente. Es decir, cuando yo hablo de manera consciente, no es que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 segundos, sino más bien, listo, me echo el jabón, me froto las palmas en medio de cada uno de los dedos, froto cada uno de los dedos, luego le doy la vuelta alrededor de las manos. Creo que eso normalmente no lo hacemos. Es decir, ¿por qué? Porque el lavado de manos es una práctica que si la tenemos incorporada, pues es una práctica que hacemos cuando llegamos a la casa o antes de almorzar o de comer o cuando tocamos alguna cosa sucia, entonces uno va y se lava las manos, pero que tenga incorporado que lavarse las manos debe hacerse durante 20 segundos con una práctica de estas y estas y estas y estas, es absolutamente importante. Fíjense cómo un lavado de manos nos puede evitar tantas cosas. Nosotros somos unos promotores del lavado de manos y lo van a tener muy claro cuando yo ya no sé si lo tuvieron, pero lo van a tener muy claro. Pero solamente para decirles que el lavado de manos es como una vacuna. Y el lavado de manos ha demostrado que disminuye la prevalencia de la enfermedad diarreica aguda en un 50% en niños y de la enfermedad respiratoria aguda en un 25%. Y lo tenemos ahí a nuestro alcance. Nadie nos tiene que apoyar, no tenemos que ir a un centro de salud para tenerlo, sino simplemente es incorporar un hábito. Hasta ahí vamos bien, chicos y chicas. Parece que sí. Hola, Luz Ángela, alguien nos ha puesto una pregunta que dice Sí. que ha leído que el espacio cerrado el virus permanece por un espacio de tiempo. Digamos que el virus permanece por un espacio de tiempo, sí,
Lo que pasa es que si yo no tomo las medidas, es decir, a ver, yo estoy en la casa, por lo general, las casas son espacios cerrados, por lo general, ¿sí? Digamos que uno abre las ventanas y todas estas cuestiones, pero son espacios cerrados. Si yo llego de la casa, lo primero que tengo que hacer es limpiar esa suela de los zapatos, ¿sí? O dejar, decir, si lo puedo dejar, ¿no? Porque si no puedo dejar los zapatos afuera, sí, sí es un problema. Por ejemplo, mi marido ya está saliendo y eso es todo un ritual. Es decir, él entra aquí a la casa, pero ya entra casi desnudo, ¿sí? Porque los zapatos los deja afuera. Bueno, tenemos un apartamento que nadie se los va a llevar. Entonces, yo entro a la casa y lavo los zapatos. O sea que ya por ese lado lo estoy eliminando. Segundo, hay que quitarse la ropa, pues sí, es lo mejor es quitarse la ropa, pero entonces la gente dice, y entonces me va a tocar estar lavando todos los días la ropa, pues hay veces que sí, depende de dónde está uno, si está en la costa atlántica, mucho calor, el sudor y todas estas cosas, o simplemente salió a hacer una vuelta y regresó y no necesito lavar la ropa. Entonces lo que se recomienda es que cuando uno se quita la ropa, la deja en una bolsa, la coloca en una bolsa, pues porque no la voy a lavar, y esa bolsa la dejo ahí 2 días, ¿sí? Durante 2 días y ya al tercer día ese virus ya no está, ya se ha ido yo. Claro, igual yo le puedo poner alcohol y todo esto, algunas otras cosas que evitan que se vaya, pero efectivamente el virus, si yo no tomo todas estas indicaciones de lavarme las manos, de quitarme la ropa y colocarla en una bolsa o inmediatamente lavarla, o inclusive de bañarme yo, es posible que entonces las personas que están en casa, ¿sí? Se les transmita el virus, ¿sí? Es decir, se contagien porque yo lo adquirí en la calle y lo traigo, ¿sí? Ay, espérese un momentito, vamos a colgar esto, no sé por qué, ¿sí? Entonces, digamos que sí, pero chicos, déjenme, hay un dato que me preocupa, ¿sí? Que, que a lo mejor no lo estoy dando correctamente y por eso tengo que consultarlo. ¿Cuánto es el tiempo que dejo yo la ropa en una bolsa y que uno está tranquilo, que me la vuelvo a poner sin ningún problema? ¿Sí? Mientras estamos conversando, yo voy a hacer esa consulta porque aquí estamos como quien quiere ser millonario. Espérese, yo consulto con un amigo y este Vale. amigo me ayuda, ¿sí? Vale, Sí, mientras porque, haces la consulta, yo sí, quisiera recordar dos cositas. La primera, el tema del diligenciamiento de la asistencia, por favor, está aquí en el chat el enlace. Y lo segundo es que, por favor, desde donde estén conectados y conectadas, tómense una fotico, una selfie, o pídanle a alguien más que les tome la foto, que se vea que están ahí conectados y conectadas con el taller. Y esa foto o esa selfie nos la envían, por favor, a través del chat en WhatsApp, que es como el registro también de participación. ¿Vale? Yo estaré ahí pendiente de los grupos para recibir sus fotos y sus selfies. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Yo también quería agregar algo que había puesto ahí por el chat, y es que hay muchos temas del virus que están todavía en fase de descubrimiento porque es un tema relativamente nuevo, del que aún estamos pues trabajando por aprender y por tratar de conocerlo. Lo que sí queremos tener muy claro a casa es que el distanciamiento social y el distanciamiento físico es esencial en el sentido de que, como les explicaba Luz Ángela, las gotículas que son pesadas, que caen cerca, si ya no estamos cerca los unos de los otros, vamos a reducir la posibilidad de infectarnos y vamos a reducir la posibilidad de pasarle el virus el uno al otro en caso que alguien, por ejemplo, tenga el virus y sea asintomático, que saben que también eso es algo que está pasando con el virus. Por eso la importancia de quedarnos en casa, de salir solamente cuando sea necesario y de evitar las aglomeraciones y estar en lugares donde hay muchas personas y donde fácilmente podemos contraer el virus. Y creo que esa es la importancia, por ejemplo, de quedarnos en casa y de aplanar la curva lo más que podamos, cada uno poniendo de su parte. Hay personas que tienen que salir a seguir trabajando, trabajadores de la salud,
personal del banco, notaría, bueno, mucho personal, pero sabemos que hay muchas personas que pueden controlar y que pueden estar en casa y tratar de salir lo menos posible. Ángela. Sí, ya te estoy escuchando. Entonces, ya mi amigo me ha respondido, ¿sí? La consulta al amigo es que efectivamente está bien de que lo podemos dejar en la ropa, si no la vamos a lavar, durante 2 días en una bolsa. Después de esos 2 días no hay problema y la podemos volver a utilizar, pero también no hay problema porque la dejo guardadita en algún sitio y nadie tiene contacto con ella. ¿Listo? Justamente lo que estaba diciendo mi colega Luz Ángela, y es, hay dos hashtags, quédate en casa o aplana la curva. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso entre quédate en casa y aplana la curva? ¿Alguien sabe? Si alguien quiere abrir su micrófono, por favor, y contarnos. Bueno, no se animan todavía o lo pueden responder también por el chat si les queda mejor. Listo. A ver, la cuestión es que, para aclarar un poco esto de la bolsa, me dicen que si es tela como algodón y como tela más que todo algodón, puede quedarse menos tiempo, menos de 2 días, pero si es tela sintética, sí, por lo general, la tela que tiene que ver con, a ver, con estos productos para hacer deporte y todo eso, se debe dejar 2 días. Listo, voy a tratar de explicar esto y aquí está puesta. Es decir, si yo me quedo en casa, ¿sí? Tengo altísimas probabilidades de no contagiarme. Y al no contagiarme, el número de casos contados no aumenta exageradamente, sino que al contrario, con el tiempo empieza a bajar. Y ustedes han oído a los expertos que son los epidemiólogos que hacen todas estas proyecciones y dicen, espérese y verá porque todavía no hemos llegado al pico más alto, ¿sí? Y eso puede ser porque los exámenes no se han hecho a tiempo, porque los reactivos no han llegado, porque las aglomeraciones, es decir, hay definitivamente sectores, por ejemplo, en el caso de Bogotá, yo no sé quiénes de ustedes están aquí en Bogotá, pero por ejemplo, aquí en Bogotá hay una localidad que se llama Kennedy, ¿sí? Y en esa localidad hay unos sectores que son de mucha movilidad, como por ejemplo Corabastos. Pues tocó a esa localidad y especialmente en esos sectores cerrarla porque el nivel de contagio era altísimo. ¿Y por qué? Porque la gente está allá, porque la gente va a trabajar, porque la gente va a comprar su fruta. Entonces, el hecho de quedarse al casa lo que hace es reducir el contagio con otras personas y en esa medida se reduce la propagación del virus. Entonces, la curva que nosotros vemos cómo va creciendo empieza a disminuir, empieza a aplanarse o empieza a bajar. Entonces, lo que dice esta diapositiva es que reduce la probabilidad de infección y la posibilidad de tener contacto con superficies contaminadas, ¿sí? Entonces, ¿tiene una relación directa quedarse en casa o aplana la curva? Pues sí, una de las formas para aplanar la curva del número de casos de contagio es quedarse en casa, ¿sí? Y quedarse en casa significa que estás tomando las medidas preventivas más importantes para evitar que tú, tu familia, tus papás y todos los que están a nuestro lado se contagien o de pronto mis amigos de cuadra se contagian. Esto lo que dice aquí es que disminuye entonces la cantidad de enfermos y de esta manera se congestionan menos los servicios de salud, ¿sí? Entonces, yo creo que así queda muy claro de esos dos hashtags. Te quedas en casa y te quedas en casa pues para que no te contagies y que no contagies a los demás. Pero al quedarte en casa y no contagiar a los demás, entonces lo que estamos haciendo es que Colombia empiece a bajar el número de casos. Y el número de casos, ¿por qué? Porque estamos tomando todas estas medidas preventivas. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Entonces, mire que aquí pusimos que los jóvenes son la clave. ¿Ustedes por qué creen que los jóvenes son la clave?
Y bueno, ya están leyendo esta diapositiva, ahí está la respuesta, ¿sí? Resulta que, y están muchas cosas de estas puestas y que lo vamos a ver un poquito más adelante, a mí no me va a dar. Es decir, si a mí no me si a mí no me va a dar, yo salgo, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Claro, el problema es que vivimos en una sociedad donde compartimos en familia, compartimos con los amigos, ¿sí? Y es posible que no le dé síntomas, pero es posible que se contagie. Entonces, ustedes aquí están viendo una cosa que es muy importante, y es que lo que ha mostrado las estadísticas de contagio es que los grupos de edad que más se contagian son los que están comprendidos entre los 20 a los 39 años. Es decir, uno ve y empieza a mirar las estadísticas como se presentan en casi todo el mundo, ¿sí? Y es que el mayor grupo de personas que se contagian son aquellas que están en estas edades de 20 a 39. Pero resulta que no es el grupo que más se muere. Resulta que los que más se mueren son los que en menos cantidad se ha presentado el contagio, que son los adultos, es decir, de 60 a 80 años. A mí no me gusta decir eso de que son adultos mayores porque si no yo ya estaría en este grupo, ¿sí? Entonces prefiero decir de 60 en adelante, ¿sí? Pero los que tienen mayores probabilidades son ya los que están superando los 70 años. ¿Por qué? Porque sus defensas están más bajas. Además, si son personas adultas y tienen algún antecedente, por ejemplo, de una enfermedad respiratoria, de una enfermedad metabólica como una diabetes, de una enfermedad crónica relacionada con hipertensión, estas personas son muchísimo más vulnerables que las personas de la misma edad que no tienen ninguno de esos antecedentes. Ahora, no sé si han oído en las cosas, en tanta cosa que uno escucha y que uno pues, lee en la bibliografía, que es evidencia científica reconocida, es que muchos de los casos de adultos mayores que han presentado el virus y que han fallecido, por lo general tienen alguna otra enfermedad agregada. Entonces, o tenía diabetes, o tenía una obesidad mórbida, o tenía hipertensión, o tenía los triglicéridos altos, o tenía un antecedente de enfermedad respiratoria obstructiva crónica, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, si yo soy joven y soy infalible, porque quiero decirles que como jóvenes nos sentimos infalibles, que no nos vamos a enfermar nunca, ¿sí? El problema es que yo vivo con mis papás, ¿sí? El problema es que yo comparto con los papás de mis amigos, ¿sí? El problema es que en mi casa hay un abuelo que lo amo, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que yo me voy a dar el lujo o a permitirme que yo, porque creo que no me va a dar a mí y porque creo que soy infalible, no tener las precauciones del caso, llegar a casa y llegar con el virus? Creo que eso no nos lo perdonaríamos nunca, de sentir que yo fui el transmisor, que a mí no me dio nada, pero que a mi abuelo o a mi abuela, que los amo, les dio, o a mis papás. Entonces, ¿por qué decimos que los jóvenes son la clave? ¿Sí? Porque del cuidado de los jóvenes va a depender la vida de los mayores. Y esa es la clave, ¿sí? Y es la clave no porque no se vayan a contagiar, no, se van a contagiar. El problema es, y a lo mejor pueden ser asintomáticos, es decir, no presentar ningún síntoma, pero si llevan el virus lo pueden transmitir a muchas personas más y esas personas más sí pueden afectarse con el virus, o ya sea por edad o porque tienen una mayor predisposición. Inclusive han habido personas, es decir, ustedes ya han escuchado de que algún personal médico ha fallecido, y parte de las razones para que este personal médico fallezca es porque, además de que estuvieron en contacto, tienen algún tipo de antecedente, pero además están en estrés muy grande, ¿sí? Entonces, pónganse ustedes a pensar, un médico que está cumpliendo con su misión de salvar vidas y que no importa, voy a hacer las precauciones del caso, pero yo voy a seguir atendiendo, ¿sí? Esa situación también genera estrés,
¿Por qué? Porque estoy expuesto permanentemente, así tenga todas las precauciones del caso, soy de los que más están expuestos. Por eso ustedes escuchan es que cuando lleguen todos los implementos de protección, los primeros que hay que proteger sí o sí son al personal de salud, ni siquiera diría a los médicos, es al personal de salud que atiende al enfermo y que tiene altísimas probabilidades de contagiarse. ¿Quedamos claro con esto, chicos, que son ustedes la clave? Sí, Chévere. Vamos entonces a la siguiente que ya vamos a acabar. Parece, ¿no sé? Ya. Entonces, mire, aquí hay unas precauciones que ustedes ya las han oído, que ya las han colocado en práctica, pero que tienen que ser ustedes los mejores transmisores de estos mensajes con su audiencia. Entonces dice, lávese las manos a fondo y con frecuencia con agua y jabón. Cuando dice a fondo, por lo menos 20 segundos, y hay toda una técnica, ¿sí? Como yo les decía, uno echa el jabón, se frota las palmas de las manos, luego se pone una mano encima del otro y en medio de todos los dedos también, luego la otra mano, luego se frota cada dedo, ¿sí? Y ahí si ustedes hacen el ejercicio, ahí se les fue los 20 segundos y luego se quitan el jabón con agua, ¿sí? Evitar ir a lugares concurridos, los que nos decía Ángela. Decir, ¿por qué? ¿Por qué evitar si es que nos están diciendo el distanciamiento social? Uno no sabe con quién está al lado, ¿sí? Uno no sabe si el que está al lado está contagiado y si ese que está al lado no tiene tapabocas y si ese que está al lado tose y estornuda, tengo yo todas las posibilidades de poder ser, es decir, que me transmita el virus a mí. Entonces, inclusive ya lo máximo que están permitiendo es que se puedan reunir 10 personas, pero fíjense que ya llevamos casi 100 días completamos ayer, creo que fue. Sí, creo que sí fue ayer o antier, 100 días ya de esto, ¿sí? Eh, y lo que sí es cierto es que tenemos que, de estos 100 días, si ustedes miran la curva es ascendente, la curva no baja, porque pues efectivamente las situaciones, es decir, tienen unos máximos según los epidemiólogos y los estadísticos. Entonces, si nosotros si el gobierno no hubiera tomado las medidas preventivas que ha tomado, ¿sí? Seguramente ya los contagios hubieran sido muchísimo mayores, las muertes hubieran sido muchísimos mayores y lo más grave de todo es el represamiento de los sistemas de salud. Ahí es donde está el problema. Entonces, por eso fue que se evitó, es decir, ya si ustedes quieren ir a un sitio nocturno a tomarse o a una cafetería a tomarse una cerveza o a tomarse un jugo o a tomarse lo que sea, pues ya no se puede. Sí, ya no se puede porque efectivamente lo estamos haciendo así y en muchos sitios, por ejemplo, los restaurantes no abren, está todo el tema de hacer en lo posible ese distanciamiento social. Entonces, ¿para qué se dé ese distanciamiento social? Pues hay que tomar una serie de medidas como gobierno. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Bueno, pues yo les quiero decir que ese de evite tocarse los ojos, nariz y boca, pues a ver, si yo estoy solita aquí en mi casa, porque sí, por lo general me lo paso todo el día sola, y nadie entra ni nada, pues tampoco es que yo no me pueda pasar las manos por los ojos porque no ha habido ningún contagio. Esto es fundamentalmente si yo salgo, ¿sí? Y al salir estoy expuesta. Entonces hay como un chip que le dice a uno, si yo salgo y si no estoy con las medidas del caso, mejor dicho, póngase en la cabeza el hecho de que no, conscientemente no se toque ni ojos, ni nariz, ni boca, ¿sí? Mantenga una distancia de 2 metros entre usted y los demás. Ya lo hicimos, 2 metros más o menos, abren los brazos y pues depende de qué tan grandes son. De pronto los míos alcanzan más de 2 metros, pero así se da el distanciamiento, ¿sí? Cúbrase la boca y la nariz con tapabocas y al estornudar o toser, hágalo en el pliegue del codo flexionado o con un pañuelo. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. Ustedes ven ahí como tres mensajes en uno, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé, decir, cuando las ciudades son más grandes, por ejemplo, como Bogotá,
las precauciones están siendo cada vez más exigentes. Y ya nos dijeron aquí en Bogotá, si usted va a salir, use tapabocas, ¿sí? Y entonces todos estamos usando tapabocas, ¿sí? El que está infectado, pues ni siquiera va a salir porque está aislado, ¿sí? Pero el que está con una tos, pues también tiene que usar el tapabocas. La cuestión es que ahí hay un problema con el tapabocas porque la gente lo usa todos los días, ¿sí? Si yo salgo todos los días, pero lo que nos dicen es que los tapabocas son desechables, ¿sí? Y deben eliminarse, pero hay algunos otros tapabocas que se han hecho con unas telas especiales y lo que le dicen a uno, listo, coja cuando llegue a su casa, desinféctelo completamente con alcohol, con un spray y déjelo ahí hasta cuando lo use al siguiente día, ¿sí? Pero por lo general, los tapabocas, como son desechables, pues una postura, un, es decir, una vez que lo desecho. Entonces uno se pregunta, mejor dicho, yo ya no voy a salir, porque además la renta con el tapabocas es alto. Pero quiero decirles que además de que la renta con el tapabocas es alto, están abusando digamos, las ventas de estos productos. Si yo me compraba antes un tapabocas por 600 pesos o 500, ahora me está costando 2.500 pesos. Entonces uno dice, no puede ser. Estamos en situaciones complejas, pero también se está abusando de la misma situación. Y es la queja que ahora últimamente los ciudadanos están teniendo frente a los comerciantes en general. Sí, cuando les digo a comerciantes en general, me estoy refiriendo a casa del tapabocas, pero también me puedo referir a que el arroz y el huevo subieron, cuando son productos de la canasta básica y ya ni siquiera podemos comprarlo porque está carísimo. Entonces, digamos que estas son precauciones que tenemos que tener muy, muy en cuenta, que todo esto, todas estas precauciones lo que nos ayudan es a salvar vidas. Y la última, que antes de pasar a los mitos, Ángela, por favor, creo que terminamos aquí las precauciones o nos falta alguna. Ya, permanezca en casa, ya lo hemos dicho, y están las razones absolutamente claras. Ahí dice, incluso si presenta síntomas leves con tos, dolor de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere, digamos que permanezca más bien en casa, no salga. Si ya siente que esos síntomas están un poquito más complicados, pues sí, efectivamente tiene que acudir al médico, porque lo que pasa es que como la gente está tan miedosa, ¿sí? Entonces va al médico porque ya tiene tos o porque tiene mocos en la nariz, ¿sí? Y resulta que eso también es grave porque el hecho de ir al médico es ir a un sitio donde hay posibilidades de contagio. Pero segundo, es ir a un sitio donde no me van a atender porque hay un represamiento altísimo. Entonces, se les dice, tómelo con calma, la cautela y consulte. Es decir, y la consulta puede ser tan sencilla como que asimismo tenga la claridad de cuáles son los síntomas que tiene y si efectivamente vale la pena o no salir de casa, acudir a un médico y ahí sí tener una posibilidad alta de contagio. Dice lo siguiente, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local. A ver, esto es muy fácil colocarlo y escribirlo, pero yo no sé qué tan fácil sea llevarlo a la práctica, porque no todos tenemos el teléfono del puesto de salud, ¿sí? O el teléfono del médico, pero ojalá en lo posible que uno dice, ya, si estoy yendo al centro de salud de allí, de la vereda tal o de la esquina tal o del barrio tal, pues poderme conseguir el teléfono de ese centro de salud. Entonces es una consulta, una teleconsulta sencilla y muchas veces como la gente está tan nerviosa, está tan, a ver, como que de pronto me va a dar a mí, ¿sí? Entonces, termina esos nerviosismos eh, exagerando los síntomas. Entonces, una de las primeras cosas es tener la calma del caso, ¿sí? Y poder valorar con toda la certeza del caso cuáles son los síntomas que tengo, porque se han visto muchos casos que la gente entra en crisis, se va para el centro de salud o el centro de atención y resulta que no tiene nada. Entonces eso, el salir es una posibilidad de contagio. Y el otro es mantengámonos informados sobre qué, las últimas novedades y como les decía, fuentes fiables.
y las dos fuentes que nosotros, ni siquiera la fuente nuestra, sino nuestra de UNICEF, sino las dos fuentes que nosotros recomendamos como las fiables a las cuales deben ir y a consultar es la fuente de OPS y la fuente del Ministerio de Salud. Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Ya creería yo que con esto, ¿cierto? Porque después entramos a los... ¿Cuál sigue, Ángela? Ángela. Ya. Entonces, digamos que ahí sería un poco la presentación que teníamos organizada para ustedes, ¿sí? Así que, pues yo pensaría, si les parece bien, como dejar un espacio para preguntas, ¿sí? Y si las puedo solventar y resolver, aquí estoy con mucho gusto. Si no lo puedo hacer en este momento, consultaría. Una cosa que yo les quiero recomendar, ¿sí? Yo escuché la transmisión, la primera transmisión que se hizo por Facebook, ¿sí? Ahora, si a ustedes les llegan a preguntar algo en los cuales no están seguros, por favor, no la respondan. Digan, mire, ¿sabe qué? Yo voy a consultar, voy a hacer esa consulta. ¿Por qué? Porque ustedes saben más que nadie, además ustedes son expertos en temas de comunicación, que una información mal dada puede tener muchos efectos adversos. Entonces, la primera recomendación que yo les hago es que, mejor dicho, cuando hagan la interrelación y la relación con la audiencia, y si hay alguna pregunta, no tenemos por qué sabérnosla toda, ni siquiera yo. Entonces, no me la sé toda, consulto a quien creo que me pueda ayudar y en esa medida ustedes también están más tranquilos de poder dar la información que es y en el momento que toca. Esta es una recomendación final. Entonces, primero, creo yo, y si les parece a los conductores de este momento, dejar un espacio abierto de preguntas, de comentarios generales, y después pasaríamos entonces a lo que a pasar la diapositiva en donde tenemos esos rumores o esos mitos que hay que alrededor de lo que ustedes lograron indagar y nos pasaron a nosotros, y a mí me encantaría, más que yo responderlos, es que ustedes me ayuden a responderlos. Esa sería un poco la propuesta. ¿Para qué? Para ya dar por terminado este espacio. Luz Ángela, muchas gracias por tu presentación. Si quieres, la dinámica puede ser la misma que llevamos. Pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat, o quien quiera habilitar su micrófono, pues con mucho gusto les escucharemos, ¿vale? Tendremos, yo creo que alrededor de unos 20 minuticos para poder conversar sobre esas preguntas. Hola, Miguel, acá hay una pregunta que dice que hay desierto en tomar bebidas calientes. ¿Te refieres a que hay desierto si eso sirve para prevenir el virus o es una persona que se llama ¿cuánto dura el virus en el aire? No sé si perdón, Ángela, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Que es que no entendí muy bien. Dice que hay desierto en tomar bebidas calientes. Si bebidas calientes ayudan a disminuir la transmisión del virus. Es decir, podemos tomar bebidas calientes, bebidas frías y ninguna de las dos ayudan a prevenir la transmisión del virus. Es decir, eso es un mito, ¿verdad? Si a mí me gustan las bebidas calientes, tómenlas. Si les gustan las bebidas frías, tómenlas, ¿sí? Lo que sí es cierto es que las medidas que les acabamos de decir son las que son. Entonces, no importa el tipo de bebida, inclusive lo que dicen, no, que es que en clima caliente no se transmite tanto que en clima frío. Eso no se puede afirmar con la contundencia del caso porque eso todavía no está lo suficientemente investigado y no existe la evidencia científica para que digan que en La Guajira, que están a 40 grados bajo sombra, no se van a infectar porque hay mucho calor, mientras que en Bogotá estamos a 15 grados y sí nos estamos infectando, ¿sí? Es decir, ahí hay unas diferencias clarísimas. Efectivamente, La Guajira tiene 40 grados bajo sombra, ya tiene Guajira casos de coronavirus, ya hay como 10, 12 casos, ¿sí? Bogotá está a 16, 17, 18 grados.
Entonces, la pregunta es, ¿cuántos habitantes tiene La Guajira, Uribia, municipio, y cuántos habitantes tiene Bogotá? Entonces, el contagio es proporcional al número de personas que hay en ese territorio, ¿sí? Pero además el número de personas que se puedan llegar a aglomerar. Mira, yo les hablo mucho de Bogotá porque es la ciudad donde vivo y es la ciudad que me ha acogido y es la ciudad en la cual también estoy viviendo toda esta época de la pandemia. Pero quiero decirles que el virus llegó de afuera, es decir, el virus lo trajo una niña de 19 años que vino de Italia, ¿sí? Resulta que esa niña que vino de Italia estuvo en una fiesta y estuvo en misa. Y todavía ella no había ido a que le hicieran el diagnóstico. Ya se sabía, ya se había dicho que era posible que Colombia empezara a presentar casos. Todavía no había habido, eso fue hace más de 120 días, ¿sí? Porque tenemos 100 días. Entonces, esta niña empezó, y lo primero que le dijeron cuando llegó al aeropuerto es si tenía algún síntoma. Ella dijo que no tenía ningún síntoma. Pero cuando ya empieza ella a sentir como que la cosa no iba por ahí, pues fue donde el médico y efectivamente salió positiva. Resulta que esa niña vive en el norte de Bogotá es donde viven personas que tienen la posibilidad de viajar al exterior y regresar, ¿sí? Y que tienen ciertos recursos económicos. Entonces, ¿por dónde entró el virus? Por el estrato 6. ¿Por dónde se ha propagado? Por los estratos 2 y 3. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Claro, resulta que la niña doméstica que ayuda en esa casa, ¿sí? Se contagió, se fue a su casa que vive en Suba o que vive en Bosa, que vive en un cuarto donde comparten con 6 personas en un hacinamiento. Entonces ahí es donde empezó a verse que efectivamente en condiciones de mayor vulnerabilidad, llámese el asentamiento, llámese el trabajador informal, llámese en espacios donde, por ejemplo, circula mucha gente, hay mayores posibilidades del contagio. Entonces, el que está en condiciones, digamos, de situaciones relativamente cómodas, pues tiene unas mayores facilidades de cuidarse, ¿sí? Todos tenemos la opción de estar informados. Es decir, aquí no hay una condición de que si usted es pobre o es rico, tiene más posibilidades de contagiarse porque no está informado. No, aquí la información la tenemos todos. La cuestión es qué voy a hacer yo con esa información. ¿Cómo va a ser mi actuar como individuo ante esta sociedad para evitar que yo y las seres que amo y que están alrededor mío se van a proteger? ¿Y cómo voy a hacer yo para ustedes que tienen una función fantástica de transmitir mensajes, de llegar a la gente, de convencerlos de que la cosa la tenemos que hacer todos y todos bien, porque esto nos está afectando a todos por igual? Ya no es solamente los países europeos, no, ahora todos los países del mundo la tienen, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un tema muy importante de la capacidad de convicción que tienen ustedes como transmisores eh, de mensajes correctos, ¿sí? Entonces esa es la respuesta, ni el frío ni el calor, no está todavía, no hay una evidencia científica que diga que si usted está en calor o que si toma cosas frías o cosas calientes, ¿listo? Luz Ángela, muchas gracias. Yo quisiera también compartirte una información, y es que, digamos, a través de la estrategia, el primer día hábil de cada semana, realizamos un espacio que se llama el Consejo de Redacción, donde un poco compartimos cómo va el tema de la pandemia en nuestros territorios. Y algo que hemos notado frecuente en la mayoría de los territorios, que como pues sabrás es en todo el país donde están las organizaciones, como que ya ahorita el tema de retomar lo que han llamado la nueva normalidad o la reactivación económica, pues ha generado como digamos, nuevas dinámicas en donde ya no hay mucha prevención, y esto puede pues generar mucho más el contagio. Entonces, digamos que yo he notado en muchas de las organizaciones como esa preocupación frente a cómo enviar mensajes, que de hecho creo que aquí Julio César también lo planteaba en el chat, en un comentario, lo voy a leer. Dice, importante que los medios ayuden a que sin descuidar las recomendaciones higiénicas, las personas eviten el pánico y
que el virus no se ha propagado en todos los municipios del país. Junior dice que en La Guajira hay más de 100 casos. Jorge Quintero pregunta que si aparte del alcohol, ¿qué otro líquido sirve para eliminar el virus? Y cuenta también que en el Guaviare el virus llegó por el ejército. Julio nuevamente dice que al Bichada lo trajo una persona armada. La clave en estos territorios donde existe uno o dos casos es el control de los puntos de acceso, ya sean fluviales, terrestres o aéreos. Y Edefrey dice, pero no es muy facilista señalar a una persona de traer el virus en lugar de asumir que las medidas del gobierno fueron demasiado lentas e ineficaces frente a los puertos aéreos. Entonces, como que ya esos son los comentarios y también para ampliarte, esa es como la preocupación general, ¿no? Cómo seguir manteniendo una información alrededor de la prevención frente a una respuesta de reactivación económica, y también hay fiestas populares tradicionales en muchos de los territorios por estas fechas en donde pues la población y las comunidades pues dejan de lado las prevenciones. De acuerdo. Mira, una cosa que yo creo que es importante y es que en todo esto lo que nos han dicho es guardar la calma, ¿cierto? Si nosotros tomamos las precauciones del caso, nos puede ir bien. Ahora, si cada uno de los ciudadanos tomamos las precauciones que nos corresponden, nos va a ir mejor. Entonces, a veces hay una cultura poco solidaria, o porque yo sí y usted no, ¿sí? Entonces, si el vecino no lo hace, pues yo tampoco lo hago, ¿sí? Pero como lo que se trata aquí es de sumar positivamente y hacer que, y inclusive dar el ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que parte de las cosas y de los medios lo que tienen que hacer es un poco decir, listo, si ya se empieza a abrir el comercio, porque ya sabemos que se empezó a abrir el comercio, ya sabemos pues que en muchos sitios, por ejemplo, el tomar el bus o el Transmilenio, ¿sí? Que es un medio de transporte importantísimo, ¿sí? Entonces, imagínense, ustedes se montaron al bus o aquí al Transmilenio. Aquí todavía hay un distanciamiento en el Transmilenio y se dice que la capacidad para un Transmilenio en 100% es que vamos todos apuñaditos, apretaditos. La cuestión es que no, solamente va a ir a un 30%, es decir, un distanciamiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo salgo a la calle y lo primero que tengo que hacer es, pues, ponerme el tapabocas, ¿sí? Usar el tapabocas. Listo, si yo salí a la calle, voy a tener el contacto con alguien, ¿sí? Y ese alguien de pronto tosió o hizo algo, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer es buscar un sitio para lavarme las manos, tener la precaución de lavarme las manos. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que yo me pase las manos por la cara, por los ojos, por la boca, aunque si tengo el tapabocas, ojo, el tapabocas es para usarlo. Yo no sé si han visto muchas fotos en donde la gente tiene el tapabocas, pero lo tiene debajo de la boca. O lo tiene, pero no tapa la nariz, ¿sí? El tapaboca efectivamente es para usarlo, pero para usarlo bien. ¿Qué significa? Que tiene que tapar la nariz, la boca y casi llegar hasta la parte de abajo de aquí de la cumbamba, es que se dice, bueno, la parte de abajo de la boca. Entonces, digamos que yo creo que lo primero que hay que hacer, y ustedes son muy buenos para eso, es darle tranquilidad a la gente, ¿sí? Si todos tomamos las medidas y las precauciones del caso, yo estoy casi segura que voy a tener las mejores posibilidades, Boris, yo voy a tener una alta probabilidad de no tener el contagio. Entonces, si yo llego a mi casa, pues lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es limpiar esos zapatos. Si yo no tengo alcohol para limpiarlos, pues yo me voy al lavadero, le echo agua y jabón y los lavo, ¿sí? O le hago agua y evito colocarme zapatos que después al lavarlo con los 2 o 3 lavados se me van a dañar. Entonces me pongo un solo tipo de zapato mientras todo este tipo de situación pasa. Ahora, ¿cuál es la medida? La medida es la vacuna, pero todos sabemos que todavía la vacuna no existe, ¿sí? Y nos están diciendo que eso puede tardar, bueno, cuando empezó el virus, que iba a tardar 1 año, ¿sí? O sea que si bien nos va, nosotros tendríamos la vacuna el año entrante, ¿sí? Y todos los países están esperando la vacuna, ¿sí? Así que tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿sí? A convivir de una manera sana y respetuosa, de una manera tranquila, ¿sí?
con las precauciones del caso para evitar que se retrasen los servicios de salud. Ahora, me dicen que otras medidas, que otros elementos ¿cómo se llama eso? De manejo de antibacteriales puedo usar. Efectivamente, hay unos antibacteriales que se usan que tienen un 70% de sustancias que ayudan a hacer la desinfección. También se recomienda, por ejemplo, el mezclar no cloro puro, sino el mezclar una proporción de cloro versus de agua, y eso también ayuda a, por ejemplo, a limpiar los zapatos, ¿sí? Bueno, lavado de la ropa no tanto, de pronto a lavarse las manos, pero pues si yo ya puedo lavarme las manos con agua y jabón, el jabón no tiene que ser ni de tocador, ni nada, es un jabón común y corriente que me permita a mí tener la medida de desinfección clara. Estaba mirando una presentación que yo tengo aquí y quiero darles una información que creo que es muy importante para todos y creo que está muy relacionada con una de las preguntas que por ahí leyeron, y es, ¿cuánto sobrevive el virus fuera del cuerpo? ¿Sí? Es decir, que si yo toso y tengo el virus, ¿cuánto sobrevive? En el aire sobrevive 3 horas. En cartón, 24 horas. En plástico, de 2 a 3 días. En acero inoxidable, de 2 a 3 días. En cobre, 4 horas. En cristal, 4 días. En madera, 4 días. Y aquí viene el donde dura más, en metal, 5 días. Y en metal puede ser una bendita llave. Una llave con la cual abro la puerta. Entonces, lo que sí es cierto es que, y en la ropa, pues digamos que puede durar, que si es algodón, 2 días. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué no dura mucho en el aire? Pues porque lo que habíamos dicho, son partículas pesadas que caen, ¿sí? Entonces, es decir, si yo voy en la calle y si un personaje que está con el virus tosió y no lleva el tapabocas puestos, porque es que además el tema del tapabocas es, primero, para evitar que alguna partícula me llegue a la boca, pero lo más importante del tapabocas es que si yo estoy infectado, al toser voy a evitar muchísimo el contagio hacia el otro. Es decir, el tapabocas es más pensar en el otro que en mí mismo, ¿sí? Si es que yo tuviera el virus y sea asintomático. Ahora, ¿por qué nos están pidiendo a todos que usemos el tapabocas? Porque las personas que están en la calle y han estado expuestas no saben si lo tienen y a lo mejor lo tienen y son asintomáticos. Entonces, es siempre decir, las medidas que están colocando el gobierno y que están colocando en todos los países, porque esto no es solamente aquí en Colombia, es también pensar un poquito en el otro. Y desafortunadamente a veces son sociedades muy individualistas, muy egoístas, que, mejor dicho, es mi pedacito, es mi parche, como dicen, y de ahí no me salgo. Entonces, el hecho de colocarse el tapabocas es también pensar en que si yo tuviera el virus y soy asintomática, pues estoy protegiendo también a los demás. Es un poco el mensaje que quería darles ahora con esta información para que estén mucho más claro de cómo es que es la vida de este virus dependiendo de la superficie o del sitio en donde se encuentra. De nuevo, muchas gracias, Luz Ángela. Por ahora no veo más preguntas, además de las que ya te mencionaba. No sé si alguien quiera también abrir su micrófono para mencionar algo o preguntar algo. Bueno, no, parece que no hay comentarios por ahora. Si te parece y si les parece, mientras van surgiendo de pronto más preguntas o comentarios, aunque aquí Juan Silva nos dice que para él ha sido todo muy claro. Si les parece, antes de cerrar también este espacio, nos interesaría tomar una foto grupal, igual que lo hicimos esta mañana y en todas las sesiones,
Entonces les voy a pedir que activen sus cámaras por unos minuticos mientras tomamos el pantallazo. Jorge Quintero nos dice que está perfecto. Frey dice excelente, muy claro. Bien, entonces aquí ya veo a Ángela, muchas gracias. Ya voy viendo también a Luz Ángela, a Devinson, que estuvieron también esta mañana. Bien, como somos muchas personas, nos toca dividir la foto en dos. Y en las pantallas, algunos están arriba, algunas personas están arriba, otras personas están abajo, entonces les va a tocar sonreír varias veces. ¿Vale? Bueno, Lorna, tienes cámara. Bueno, ahí igual vemos tu nombre registrado. Ahí está. Entonces voy a tomar el primer pantallazo. Por favor, intenten sonreír, peínense si quieren, si lo necesitan. No he prendido mi cámara, esperen un segundo. Yo no he prendido mi cámara, ya está cargando. Ya logré prenderla. Felipe dice que está teniendo fallas con la red. Sí, es mejor, si tienes fallas, mejor no la prendas porque se satura más. Bien, entonces voy a tomar la primera foto. Por favor, sonrían, sosténganla ahí unos 3 segunditos. Sosténganla a la 1, a las 2 y a las 3. Esperen, tengan. Perfecto, esperen un segundo, la guardo. Y como no sabemos en qué lugar estamos, si arriba o abajo, voy a tomar el segundo pantallazo, igual vamos a sonreír. Todos. Bien, a la 1, a las 2, sonrían. Ay, espérenme que no quedó. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las... Sonrían. Eso, perfecto. Ya la tengo aquí. Listo, muchas gracias. Ya pueden apagar sus micrófonos, perdón, sus cámaras. Y bueno, y si no hay pues más preguntas y comentarios, también quisiera recordarles a las organizaciones y medios que hemos habilitado. Recuerden que los mensajes les hemos puesto un enlace que es un documento en Excel, que es un documento de ideas y de preguntas, en los que ustedes pueden registrar si de pronto más adelante tienen alguna duda, alguna pregunta para la información con la que construyen sus productos comunicativos. Este formato lo tenemos vinculado a personas especialistas de UNICEF que les da respuesta a sus preguntas. Entonces, recordar también como este canal directo que hemos habilitado para que, pues, posterior a este espacio puedan también aclarar esas preguntas y obtener respuestas así de primera mano. Bueno, no sé si no quieres decir algo ya para cerrar, te escuchamos. Hola, quería darle a todos muchas gracias. Sí, no me quiero despedir de todos ustedes, chicos y chicas, muchas gracias. También queremos darle muchas gracias de parte de UNICEF por este espacio que esperamos que les sea muy útil. Se te escucha un poco entrecortado, Luz Ángela. Sí, te pedimos, Luz Ángela, si quieres apaga tu cámara, porque creo que sí satura un poquito tu señal y no te escuchamos. Claro, es que la cámara, sí. Ya te escuchamos mejor. Ya, sí. ¿Ya? Bueno, solamente para darle las gracias, ¿sí? De este espacio. Y ya saben que tienen todo el apoyo de UNICEF para todas las preguntas que tengan o todas las inquietudes. Si tenemos las respuestas, se las daremos y si no, las buscamos. ¿Listo? Buena tarde y que nos siga yendo muy bien en este ejercicio. Vale, muchas gracias. Ahora sí ibas a decir algo. Sí, quería darles las gracias a todos por participar, por estar en este espacio. Es un tema bastante nuevo también para nosotros en UNICEF y para muchas personas, entonces su involucramiento y interés con este tipo de información es muy importante. Les recomendamos seguir las fuentes de las que habló Luz Ángela, que son la página de OPS, así como la página del Ministerio de Salud. Y muchísimas gracias, les estarán enviando la presentación para que por favor sigan aprendiendo. Recuerden el formato del que habló Miguel, yo estoy pendiente del formato.